Seguimos conversando sobre la COP30, pero lo que está también alrededor de esta cumbre, que ya está próxima a finalizar. Estamos teniendo esta conversación con el señor Alex Ferguson. Él es biólogo, investigador en ecología humana de la UCB. Y en el corte, señor Alex, estábamos hablando de algo que es muy importante. Usted muy bien ponía sobre la mesa el tema de la importancia que tiene el Amazonas como razón verde del mundo, ¿no? Pero además la importancia no solamente en este aspecto, sino también que pudiese ser la clave en un futuro para concretar ciertos medicamentos, para la detección de ciertas enfermedades. En este sentido, ¿cómo ubicar la importancia entonces de esta región para el mundo en general? Sí, bueno, partimos del hecho de que muchas de las grandes extensiones de bosques que había en el mundo han sido sustituidas, eliminadas y sustituidas por áreas de cultivo, ciudades, parques industriales y actividades extractivas. De modo que el Amazonas todavía, a pesar de que estaba sometido a muchas presiones, sigue conservando la mayor parte de su biodiversidad. Y la biodiversidad es la clave de la medicina. El 90% de los medicamentos se obtienen a partir de vegetales, sustancias contenidas en las hojas, tallos, raíces, flores, frutos, etcétera, de vegetales y de animales. Y debo reconocer que científicamente hablando desconocemos quizás la mitad del total de las especies que hay en el Amazonas. De modo que ahí, en esa mitad que conocemos, ya hemos encontrado infinidad de principios activos que tienen utilidad médica hoy. La pregunta es, para el futuro de la humanidad, ¿qué habrá, qué secretos habrá en la otra mitad de la diversidad biológica que todavía no conocemos, ¿no? Y que ahí podrían estar las curas para enfermedades que hoy son incurables, por ejemplo, ¿no? De modo que la preservación del Amazonas no es solo un problema de necesidades actuales, que lo es, sino que también y fundamentalmente desde mi punto de vista es también la esperanza del futuro, porque la mayoría de los países han destruido lo que técnicamente se llama la farmacopea popular, es decir, los usos que hacían las abuelas de los bebedizos, de las plantas, de los productos animales. Eso desapareció, esas plantas ya no existen en la mayoría de los países, porque han sido sustituidos sus espacios por otras actividades. De modo que el Amazonas tiene hoy, dado el avance que ha tenido la ciencia y los nuevos descubrimientos, una importancia de futuro incalculable. Y esto además reviste de mayor importancia esta cumbre que se está realizando en Belén, ya lo hablábamos en el segmento anterior, donde se están discutiendo distintos temas, ¿no? Hay temas que probablemente sean más sencillos de concretar, donde se cuente con la cooperación de los países que están participando, y otros temas que quizás son más sensibles. Entonces, desde su punto de vista, ¿cuáles son esos temas que más se enquistan en estas negociaciones climáticas y en esta cumbre? Bueno, el primer problema a definir, yo creo que es el reto más importante que tiene esta cumbre, es el problema de financiamiento y de garantizar que los países firmantes de los acuerdos cumplan con sus compromisos. La verdad es que no más del 40% de los países firmantes han cumplido de proteger a las comunidades vulnerables de los efectos y los impactos del cambio climático, ¿no? Estamos hablando de que cada año, te doy un solo ejemplo cercano a nosotros, en el Caribe, en los últimos 10 años, el número de huracanes por año, que viene desde agosto, septiembre hasta noviembre, diciembre, que a veces se extiende hasta febrero, ha venido aumentando, de modo que de 5 huracanes por año que había hace 10 o 15 años, ahora hay 14 huracanes y 30 tormentas tropicales por año, ¿no? Y luego de esos huracanes
que antes nunca pasaban de ser grado 3, ¿no? El número de huracanes grado 4 o 5 ha aumentado también significativamente. Esto es un ejemplo del impacto que esto provoca. Cada vez que aparece un huracán, bueno, ahorita tenemos lo que ha pasado en Cuba, el huracán que estaba allí, que no recuerdo su nombre, pero eso provoca inundaciones, desbordamientos de ríos, deslizamientos de tierra, ¿no? Y destrucción física por la fuerza de los vientos. Estas son catástrofes efectivamente naturales. ¿Y a quién afectan más? A las poblaciones más vulnerables. De eso, bueno, tenemos el triste recuerdo de La Guaira y de lo que ocurrió en la costa central, en Maracay, y en las Carabobo y Aragua, ¿no? Como consecuencia de estos desastres, digamos, naturales, catástrofes naturales que cuestan miles de millones de dólares al año en daño, ¿no? Que afectan a, ¿qué les digo yo?, 800, 900 millones de personas en todo el planeta. Este es un problema. Y la COP está abordando el problema. Entonces, 3 problemas básicos: financiamiento, protección a las comunidades vulnerables frente a las catástrofes del cambio naturales que provoca el cambio climático, y el problema de la protección de la biodiversidad. Señor Alex, ya nos queda poco tiempo, pero quisiera que usted nos pudiese dar brevemente algunas perspectivas o proyecciones al cierre de esta cumbre, hasta qué punto se pudiesen cumplir o no las expectativas que estaban alrededor de por qué se iba a realizar en el lugar que se está realizando. Bueno, yo no conozco la palabra pesimismo, no está en mi vocabulario, pero debo ser sincero y debo decir que soy escéptico. La experiencia no apunta a nada positivo. Habría que, y eso es algo que podemos esperar, que los movimientos populares en el mundo entero ejerzan cada vez más presión sobre sus gobiernos para que cumplan con sus compromisos financieros, cumplan con sus compromisos de adaptación y mitigación de catástrofes ambientales provocadas por efectos del cambio climático, y que aumenten su capacidad para proteger las áreas de alta diversidad biológica que existen todavía, las pocas que existen en el planeta, y que, porque son, como te digo, no solo importantes para el presente, sino para el futuro. Este es el reto. Pero yo no soy optimista, soy más bien escéptico. Creo que además la geopolítica mundial, tal como están las circunstancias ahora, de la cual seguramente usted sabe más que yo, nos indican que los próximos tiempos serán tiempos de convulsiones y difíciles, y no sé si este tema estará puesto sobre la mesa como todos deseáramos. Importante además destacar que siempre el resultado de cooperar va a ser mucho mejor al de no hacerlo. Esto es un llamado de atención a los países que han decidido de alguna manera mantenerse al margen de las conversaciones y las negociaciones climáticas. Bueno, ya veremos qué depara esta cumbre, qué se establece, digamos, en el acuerdo final. Señor Alex, yo le quiero agradecer por habernos acompañado esta tarde. Ha sido un placer y un gran gusto escucharle. Gracias a usted por la invitación. Igual, el placer fue para mí. Escuchaban, amigos, el análisis del señor Alex Ferguson, biólogo, investigador en ecología humana de la Universidad Central de Venezuela, poniendo la lupa y el análisis científico en lo que está representando la COP30 y sobre todo la Amazonía, el corazón verde del mundo, y qué significa para el futuro de las próximas generaciones. Con esta conversación hacemos una pausa y ya regresamos con más de Brújula Internacional.